El prólogo de Orid, 12 de mayo. San Epifanio, obispo de Chipre. Era judío de nacimiento, pero viendo el poder de la fe de Cristo, fue bautizado junto con su hermana Calitropia. A la edad de 26 años, fue tonsurado como monje en el monasterio de San Hilarión. Más tarde, estableció un monasterio separado y llegó a ser famoso en toda Palestina y Egipto por su ascetismo, sabiduría espiritual y milagros. Huyendo de la gloria de los hombres, Epifanio se retiró a Egipto. En el camino se encontró con el gran Pafnucio, quien le predijo que se convertiría en obispo de la isla de Chipre. En efecto, por providencia divina, después de muchos años Epifanio fue a Chipre. Allí, inesperadamente, fue elegido como obispo. A la edad de 60 años se convirtió en obispo de Salamina, y como tal gobernó la Iglesia de Dios durante 55 años. Vivió un total de 115 años en esta tierra y luego descansó de esta vida para vivir eternamente en el reino de Cristo. Antes de su muerte fue convocado a Constantinopla por el emperador Arcadio y su esposa Eudoxia a una asamblea de obispos que, según el deseo del emperador y de la emperatriz, tenía que condenar a San Juan Crisóstomo. Al llegar a Constantinopla, Epifanio fue directamente al palacio del emperador. El emperador y la emperatriz lo retuvieron durante mucho tiempo tratando de persuadirlo para que se declarara en contra del Crisóstomo. Los ciudadanos y Juan Crisóstomo oyeron que Epifanio se había puesto de acuerdo con el emperador contra el Crisóstomo. Por eso, el Crisóstomo le escribió una carta. Abro comillas. Hermano Epifanio, he oído que le aconsejaste al emperador que me exiliara. Sabe que nunca volverás a ver tu trono. Cierro comillas. A eso contestó Epifanio, abro comillas. Juan, hermano mío en el sufrimiento, soporta los insultos. Sabe que nunca llegarás al lugar al que te han exiliado. Cierro comillas. Y las profecías de estos dos santos se cumplieron rápidamente. No queriendo tomar parte alguna en la decisión del emperador de exiliar al Crisóstomo, Epifanio tomó secretamente un barco y partió hacia Chipre, pero murió en el barco. El emperador desterró a San Juan Crisóstomo a Armenia, pero el santo murió en el camino. San Epifanio descansó en el Señor en el año 403. Entre las muchas obras de San Epifanio, la más famosa es su tratado contra las herejías, en griego Panarión, en la que se enumeran y refutan 80 herejías. Número 2. San Germano, patriarca de Constantinopla. Era hijo del jefe de los senadores imperiales, que fue asesinado por el emperador Constantino IV Pogonato. El mismo malvado emperador castró a Germano y lo exilió por la fuerza en un monasterio. Como monje, Germano brilló como una estrella por su vida y buenas obras. Por eso fue elegido primer obispo de Cícico y más tarde, reinando Anastasio II, patriarca de Constantinopla. Como patriarca, bautizó al infame Constantino V Coprónimo, quien en el momento de su bautismo manchó el agua con su incontinencia. Entonces el patriarca profetizó que ese niño, cuando llegara a ser emperador, introduciría en la Santa Iglesia alguna inmunda herejía. Y así ocurrió. Cuando Coprónimo se convirtió en emperador, restauró la herejía de los iconoclastas. León Elisaurio, el padre de Coprónimo, había iniciado la persecución de los íconos, y cuando el patriarca Germano protestó, el arrogante León exclamó, abro comillas, soy emperador y sacerdote, cierro comillas. Además, sacó a Germano del trono patriarcal y lo desterró a un monasterio, donde este santo vivió 10 años más hasta que el Señor lo llamó a reunirse con él en su reino celestial, en el año 740. Número 3. El santo mártir Pancracio. Habiendo nacido en Frigia, fue a Roma, donde cuando tenía 14 años fue torturado y asesinado por Cristo en el año 304. Este santo es muy venerado en Occidente. En Roma existe una iglesia dedicada a él, y en esa iglesia descansan sus santas reliquias. Reflexión. San Clemente de Alejandría nos cuenta una costumbre horrible entre los bárbaros. Dice que cuando capturaban a un enemigo, lo ataban vivo al cadáver de un hombre muerto y lo dejaban atado para que el vivo y el muerto se pudriesen juntos. Ojalá se pudiera decir, abro comillas, gracias a Dios que esa costumbre bárbara ya no existe, cierro comillas.
en realidad no solo existe, sino que hoy impera en toda su fuerza. Todo aquel que ata su espíritu vivo a un cuerpo al que las pasiones han dado muerte, es tan bárbaro como el que ataba a un hombre vivo a un cadáver y dejaba que ambos se pudrieran. Contemplación. Contemplar la acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Número 1. Cómo de los pescadores de peces hizo pescadores de hombres para el reino de Dios. Número 2. Cómo de los pastores de un rebaño irracional hizo pastores de un rebaño racional. Homilía. Sobre cómo los hombres en la prosperidad no escuchan la ley de Dios. Abro comillas. Te amonesté en el tiempo de la seguridad y dijiste, no obedeceré. Este ha sido tu proceder. Desde tu mocedad no escuchas mi voz. Jeremías capítulo 22, versículo 21. El Señor de los ejércitos le hace este reproche a Joaquín, rey de Judá, y al pueblo de Judá. ¿No son válidas estas palabras, incluso hoy en día, para nuestro pueblo y casi para cada uno de nosotros individualmente? Cuando nos sentimos felices, dejamos a Dios en las sombras y relegamos sus palabras al olvido. Sin embargo, tan pronto como la desgracia nos rodea con sus alas oscuras, nos volvemos hacia Dios y le pedimos ayuda. En la desgracia, los mandamientos de Dios nos parecen tan dulces como la miel, pero en la prosperidad nos parecen tan amargos como una medicina. ¿No es entonces la desgracia mejor que la prosperidad? ¿No es más salvífica la desgracia en la que buscamos a Dios que la prosperidad en la que olvidamos a Dios? Tierra, 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 oye la palabra del Señor. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Clama el verdadero profeta de Dios. El hombre es la tierra, la palabra del Señor es la vida plantada en esa tierra. ¿Preferiría la tierra permanecer sin los cultivos vitales para ella y ser maldecida? ¿O cuidará los cultivos que le han sido confiados y será bendecida? Ah, qué feo es un campo desierto, pantanoso y árido, y qué hermoso es cuando se lo cultiva y se cubre de abundantes cosechas. Y tú, hombre, eres uno u otro campo. Elige la muerte o la vida. Ningún jefe de familia valora un campo si no está cultivado. ¿Es posible que Dios sea menos inteligente que cualquier jefe de familia y dé valor a un campo que no da fruto con cada semilla que se arroja en él? ¿Qué será del hombre que en su prosperidad no escucha la palabra de Dios? Sepultura de asno será la tuya. Jeremías capítulo 22, versículo 19. Así habló el profeta al rey Joaquín, y sus palabras se cumplieron. Cuando los caldeos capturaron Jerusalén, mataron a Joaquín, arrastraron su cuerpo más allá de las puertas de la ciudad y lo abandonaron a los perros. Y así el destino del rey desobediente se convirtió en el de un asno. Oh hombre, oh tierra, escucha la palabra del Señor a su debido tiempo, para que la ira del dueño de la casa no caiga sobre ti como sobre un campo estéril, y que tu fin no sea realmente como el de un asno. Oh Señor paciente, sálvanos de la dureza de corazón y de las tinieblas de la mente, de esas dos temibles enfermedades, de las consecuencias nefastas de esas horas de vida que los hombres llaman felices. Sálvanos y ten piedad de nosotros, oh Señor de los ejércitos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.